Cuando diga usted, señorita Susana Díaz. Ay, Susana santísimo, me Díaz. perdí. Díaz Méndez. Susana, no sé si me están viendo, no puedo, me perdí. Pucha. A ver. Avisa si estamos en vivo. Ya estamos en vivo ya, creo. Pero ya estamos en vivo, nos dice. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos. Siendo muy temprano, estamos arrancando bien temprano. Bienvenidos, acá estaremos pagando. Estamos, como siempre, llegando a diversas plataformas digitales, que por supuesto agradecemos que nos honran con transmitir este mensaje que sale de este humilde espacio, ¿no? ¿Cómo estás, Víctor Lisa? Bienvenido. Hola Gisela, hola a todos los seguidores de qué estaremos pagando hoy jueves 24 de abril del 2025. Un saludo para todos los que nos siguen en esta plataforma de Facebook y también en las demás plataformas en las que estamos. Y bueno, amanecemos con la noticia de que el Congreso le negó finalmente, contra todo pronóstico, el viaje al Vaticano que quería realizar la señora presidenta Dina Boluarte Segarra. Ella quería ir a rendir el último adiós al Papa Francisco. Asustarlo, creo, ¿no? Porque recordemos el encuentro que tuvo con el Papa Francisco, parecía la Llorona al costado del Papa y esa foto que se viralizó, ¿no? Que la presidenta al costado del Papa, el Papa estaba asustado, estaba consternado, no sé si quería ir a asustar al resto del Vaticano, pero la señora Boluarte se quedó con los crespos hechos. Ya tenía, dicen, ya la maletita lista, ya Tenía estaba, pasaje y todo, y al ya final... estaba, ya iba a pasar ya el check-in, ya la señora Dina Boluarte y se quedó pues con las Sí, el ganas. Congreso le ha negado y ahora ha anunciado que va a hacer una misa en Palacio. Sí, O fue sea, tan cómico, de verdad, porque lo que pasa, lo que la misa que haga Dina Boluarte, ¿qué repercusión puede tener pues en el Vaticano, ¿no? Con respecto a las exequias que se están realizando en así honor es. al Papa Francisco, ¿no? Es más, en realidad, yo resalto lo que ayer dijo Susel Paredes y lo que también mencionaron otros congresistas que ya están, ya lo habíamos dicho hace tiempo, o sea, no es que sea novedad, no se asombren que los congresistas en adelante van a empezar a negar a Dina Boluarte, así como Pedro negó a Jesús. Igualito, así, ahorita que acabamos de pasar Semana Santa, igualito como Judas traicionó a Jesús, igualito está pasando. Muchos congresistas que han sostenido este gobierno, los de Renovación, los de Fuerza Popular abiertamente a favor de este gobierno, los perulibristas, los de Avanza País y otros partidos que son la cola de Fuerza Popular, ahora están desenmarcándose de Dina Boluarte, ¿no? Ahora no la conocen, ahora han dicho ayer que si es que ella quiere viajar, que viaje con la suya. Está bien, si quiere viajar, si tanto digamos, quiere acercarse al Papa y darle el pésame que haga con la suya, pero no puede hacerlo, pues, porque ella es presidenta también de la República y requiere el permiso del Parlamento para poder salir. El tema es que un viaje de la presidenta a nosotros nos cuesta mucho dinero, muchísimo dinero, porque ella no viaja sola, viaja un vuelo especial, va con un séquito de asesores y de seguridad que evidentemente nos pasa a nosotros la factura. Pero más allá de esto, que puede ser de repente un deseo de la presidenta Dina Boluarte, es que el país atraviesa una situación gravísima con respecto a inseguridad. 6 muertos por día se registra, por lo menos, respecto al sicariato y a la criminalidad que nos ha pasado factura. Y Dina Boluarte estaba pensando en hacer un viaje más, porque ella ha viajado todo lo que ha querido, ¿eh? Si algo este Congreso le ha permitido a Dina Boluarte es tenerla entretenida, es tenerla ocupadita, ¿no? Es tenerla con su acumulando millas, no sé, es tenerla la presidenta revisando a dónde va a viajar, a dónde va a volar, ¿no? De viaje, más que trabajo que de placer aparentemente, pero se ha quedado con las ganas. Sí, efectivamente, se ha quedado con las ganas. Habría que preguntarse si esto del Papa Francisco hubiera pasado unos meses antes, digamos, ¿no? Porque allí todavía el Congreso le daba todas sus gollerías a la presidenta, y todo lo demás, pero ahora nos da un indicio de que el Congreso quizás ya está pensando en darle, Morata. como se dice popularmente, darle forata, que se vea con Zacarías ya. No, es obvio, Víctor. Yo creo que no hay que ser muy analista para ver lo que va a pasar, ¿no? Yo sé que hay muchos que piensan de repente que Dina Boluarte sí llega a 2026. Yo sostengo que no. Yo creo que Es muy difícil. la ambición de poder es total, es tal que en el Congreso ya están pues viendo quién puede suceder a Dina al menos un año y quién puede estar a la batuta de un país ya en plenas elecciones como es donde nosotros nos encontramos actualmente. Dina Boluarte peca de ingenua.
Y pecaría de ingenua al extremo al pensar que este Congreso traidor, que ha traicionado a su propio pueblo, que estos partidos que no tienen ninguna ideología, porque los de izquierda se volvieron ultraderechistas y todo lo demás, que este Congreso que solamente ha visto por sus intereses, la va a seguir sosteniendo. Es una presidenta que goza de credibilidad cero prácticamente. ¿Cuánto ha tenido Boluarte popularidad? ¿3%, 5%? Encaja en un margen de error. Margen de error, yo creo. Quisiera sostener a una presidenta del 3%, una presidenta del margen de error. Un Congreso igual de desprestigiado que ella, ahí están que se dan duro, ¿quién es el más desprestigiado? Ya tenemos ya aquí bien temprano a Eduardo Salmón, un reconocido politólogo con quien vamos a conversar sobre esto que también él lo había anunciado desde antes, porque con Eduardo sostenemos conversaciones en otros espacios también, y aquí también hemos hablado en nuestros primeros programas sobre cuál es la expectativa o la visión que él tenía con respecto a la permanencia de Dina Boluarte y con respecto a esta alianza, a veces oculta según ellos, pero una alianza más que clara entre ciertos partidos políticos ultraconservadores de derecha básicamente y también algunos de izquierda que han sostenido a Dina Boluarte. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, buenos días, Gisela, buenos días, Víctor, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. ¿Cuál es tu percepción al respecto, Eduardo? ¿Qué crees que va a pasar con Dina Boluarte de negado ya en el viaje a Vaticano? ¿Tú crees que es el indicio que en adelante vamos a ver a ciertos partidos que van a dar la espalda a Dina Boluarte y de repente van a acordarse de todo lo que ha hecho la presidenta y le van a pedir la vacancia? Mira, yo me mantengo en mis tres en el sentido que dudo, o sea, claro, cada vez mis probabilidades bajan más, pero yo dudo que llegue al 2026, ¿no? Creo que lo que ha ocurrido ayer con la negación del viaje va un poco en mi hipótesis en el sentido de, por ejemplo, ¿era realmente necesario exponerse, ¿no?, a hacer esta solicitud que no tiene ningún fundamento, ¿no? Porque claramente tenemos muchos funcionarios, no solo el canciller, ¿no? Muchos funcionarios que pueden cumplir tranquilamente esa misión de presentar sus respetos del Estado peruano, ¿no? Por el fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Entonces, es algo para mí que fue totalmente inesperado, ¿no? O sea, que pida, digamos, pero inesperado y además en el sentido de qué necesidad de exponerse más o socavar su casi nula legitimidad mucho más, ¿no? Entonces, es como, digamos, un autogol, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esa línea, yo creo que pueden venir muchas más cosas, ¿no? Y el saco para la coalición autoritaria, como varios le llamamos, es decir, sus aliados, quienes son oficialistas en la práctica, cada vez va a ser mayor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ese peso, más el peso de la realidad, es decir, la criminalidad va a seguir aumentando, los problemas económicos van a asomar. Acuérdate que hay un mundo que camina casi fijo a la recesión mundial, ¿no? Por el tema de los aranceles, Trump y la disputa con China. Entonces, yo creo que eso, el peso de la realidad más los autogoles, por así decirlo, creo que es probable que no dure, porque ya se acerca el tiempo electoral y entonces ese saco cada vez va a ser mayor, ¿no? Ahora, puedo equivocarme, porque, digamos, es evidente que también están, digamos, yo como siempre digo, ¿no? Los politólogos no somos futurólogos, nos equivocamos y además no solemos hacer predicciones, simplemente explicamos qué está pasando en el momento. Ahora, ese es mi escenario más probable. Y este momento que dice, esta foto de ayer de muchos congresistas de Avanza, de Renovación, algunos popular diciéndole que Dina Boluarte no debe quedarse acá, se ha dedicado a viajar, y le han recordado todo aquello que han visto durante estos años. Mira, por un lado, lo que me llama es que claramente pues ya está teniendo un costo, que tienen que desmarcarse muchos, ¿no? Y por otro lado también me sorprende en el sentido de qué necesidad de Fuerza Popular, de APP, ¿no? De reafirmarse como oficialismo, ¿no? O sea, de asumir esos costos absolutamente innecesarios, porque ayer pudo ser un buen momento para fingir que son oposición y por lo tanto, digamos, esos votos no hubieran sido, pues, creo que quedó 26-20, yo no sé cómo quedó más o menos, pero pudieron haber sido mayoritarios, ¿no? Entonces, me parece también una oportunidad desperdiciada para haber hecho finta, por así decirlo, ¿no? De parte del oficialismo en la práctica, ¿no?
Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, quería mencionar el tema de que hace varios años, cuando Pedro Castillo era presidente, él fue invitado por el Vaticano mismo, por el Papa Francisco, a visitarlo, y el Congreso le negó esa oportunidad, ¿no? Siendo invitado por el mismo Papa. Ujú. Ahora hace esto en un contexto ya muy próximo al último año de gobierno. En ese sentido, yo quería preguntarte si lo hacen, porque ya estamos en esta cuestión que mencionas, en esta cuestión más próxima al año electoral, ¿o crees que hubiera pasado, quizás hablemos del pasado, y es que lo del Papa Francisco, lamentablemente fallecido, hubiera pasado unos años antes, y lo hubieran dado de repente el que crees tú? Eh, yo no creo. Ay, perdón, mi perrita ladrando. Quiero opinar. Yo creo que claramente, sí, creo opinar. Yo creo que claramente la situación con Castillo era totalmente distinta, pero unos meses antes, yo creo que sí se lo daban, ¿no? Es decir, en el sentido de que más bien le servía para, digamos, perdón, tengo que bajar mi altavoz un poquito, me dicen en tu equipo No, técnico. si puedes, con el mejor con tus auriculares, Eduardo. Estoy con los auriculares, ese es el problema, pero... Estamos con A ver, espérate. En esta productora nos está... ¿Ahí va mejor? Sí, nos está mandando chocolate. Sí, ahí está mejor, se escucha mejor, ahí hay un rebote. Ahí está bien, ¿no? Creo que ahí está bien, no sé, no hay rebote. Sí, ahí está bien. Ok, perfecto. Lo que decía, sí, claramente hace unos meses creo que se lo hubieran dado, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hace, no? Porque esa también es una pregunta interesante. O sea, ¿por qué la necesidad de pedir este permiso para ir al Vaticano como si, vamos, su rol fuera importante, como si, no sé, hubiera participar de la ceremonia en sí misma, o como, no sé, hubiera tener participación de, no sé, ser parte de los que físicamente entierran al Papa o algo por el estilo, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que lo hace porque justamente ya está, como dirían popularmente, ya está en YOLO, ¿no? O sea, ya altamente le llega todo, y el descaro es absoluto, no pierde nada y dirá, pues, pucha, qué pesado. Claro, o sea, en la práctica lo que debe pensar la presidenta es, esto me llega automáticamente, uy, perdón, Gaia, esto me llega, o sea, el contexto de la delincuencia y demás, qué pesado, ya voy a tomar un descanso, ¿no? Casi como unas vacaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha pasado. Sí, pues el problema es que las vacaciones de Dina son con la plata de todos nosotros, ¿no? Dina se le ha pasado más tiempo viajando, recordemos cuando fue a la Casa Blanca y estaba persiguiendo a Joe Biden ahí, que parecía tan enamorada, le sacó una foto, le agarró la mano, cuando fue también al Vaticano, porque fue a encontrarse con el Papa, la foto que dio la vuelta al mundo asustando al Papa vestida de llorona prácticamente. Entonces, digamos que no ha tenido, o cuando fue también a China, ¿no? Hablando que se puso a llorar, cantante, el Inca Kola, ¿no? Y que le da pena la pobreza, la gente tan humilde y ella forrada en lujo, forrada en Rolex. Entonces, digamos que también su participación como representante del Perú en el extranjero no ha sido del todo óptima, ¿no? Más ha sido objeto de memes. Sí, sí, claro, o sea, no, lo he tomado como vacaciones, o como aprovechamiento del cargo para poder viajar en la misma lógica que hacen muchos congresistas, y no realmente para retribuciones al Estado peruano, ¿no? Eso ha sido claro, es decir, como decía Renato Cisneros, ¿no? Lo tomo de él, que es un tuit, ¿no? Es decir, va donde no la invitan, pero donde la vienen invitando hace tiempo, que es en Fiscalía, no se presenta, ¿no? Entonces, es un absurdo, ¿no? Y yo creo que en la práctica esto va a seguir mellando, ¿no? Tanto al Congreso o sea, a la coalición, que es Congreso Ejecutivo, como a la propia Boluarte, ¿no? Y va en esta línea que les decía de aumento de costos de mantenerla, ¿no? Cada vez ese saco es mucho, mucho más alto, y creo que para julio esperemos, porque también debo admitir que hay una cuota de deseo en ese sentido, pues pase algo, ¿no? Realmente, ¿no? Porque digamos... ¿Qué crees que pueda pasar? Porque la ambición es también muy sensual, ¿no? El poder es muy sensual. Sí, porque o sea, ya no hay dudas que hay un proyecto a largo plazo, ¿no?
más allá de las elecciones 2026 de este grupo de mantenerse en el poder, ¿no? O sea, lo estamos viendo con medidas muy claras como quitar del juego a muchos actores que tranquilamente podrían ser candidatos de oposición, ¿no? O sea, Sagasti, Mirta Vázquez, Salvador del Solar, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo Antauro, o sea, todo el grupo que pueden está siendo pues silenciado cualquier foco de oposición mínima, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras hay un proyecto a largo plazo de una instauración que va más allá del 2026 y eso es lo peligroso y por eso creo que son las capturas de las instituciones que estamos viendo, ¿no? Mira el papel de la defensoría, una defensoría pidiendo amnistías, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ver con defensoría del pueblo, ¿no? Alguien que está a favor de justamente los más vulnerables, las violaciones a derechos humanos, no tiene nada que ver con esto. Entonces, ya el único micro pedazo que tiene y ahí entre comillas es digamos con independencia, autonomía, es la judicatura, es decir, el poder judicial, ¿no? Y lo digo entre comillas porque estamos viendo también las actuaciones de nuestros jueces no generan predictibilidad y también hay un papel pues del Ministerio Público que no es un poco raro todavía, ¿no? No ha dado un espaldarazo al equipo Lavallato, por ejemplo, ¿no? Que más bien está mostrando resultados, ¿no? Entonces, el panorama, como digo, cada vez que me citan a hablar es un poco, digo, ¿cómo? Me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Cómo no deprimirnos tanto, ¿no? Con todo lo que está pasando en el sentido de que no hay ningún panorama bueno, o sea, ya no hay espacio para esperar cambios reformistas, ¿no? Es más, incluso imaginemos que ingrese un Congreso ideal, ¿no? Todo el trámite para desenredar o contrarreformar o reformar esta contrarreforma que ha habido, ¿no? O estas leyes pro crimen y todo ese sistema que han destruido que en el plazo de 2 años lo que tomó construir como 20, pues va a demorar muchísimo, no solo un gobierno, ¿no? Por eso que el panorama no es nada alentador. Y la crisis es tan profunda que tenemos que entender que la salida también tiene que ser igual de profundo, radical, y por lo tanto las elecciones no creo que sean el marco de salida, incluso o el inicio de salida probablemente, así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Miren lo que ha pasado ayer, otro ejemplo, ¿no? Que me llama la atención de la gravedad. El Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC salieron a declarar después de 7 días que esta denuncia de que, no sé si han visto, que habían muchos afiliados sin su consentimiento y probablemente con firmas falsas, ¿no? A partidos políticos. Y por lo tanto, eso deslegitima el sistema electoral por completo, ¿no? Porque estamos teniendo un supuesto boom de organizaciones políticas ¿cómo se llama? Organizaciones políticas que van a participar, 42, 43 en este momento, y hasta podrían ser más, y no corresponde pues a la realidad, ¿no? No solo por la apatía política, sino yo siempre lo he dicho, por aritmética simple, ¿no? O sea, si requieres un 3% del padrón electoral hábil como firma para poder inscribirte como partido político, pues tú multiplicas y no hay tanta población electoral con la cantidad de partidos, entonces por lo tanto hay firmas falsas de todas maneras y nos hace presuponer que hay maquinarias de firmas falsas, lo cual nos remonta al 2000, o sea, es como si no hubiera pasado nada, sino todo empeorado desde el 2000, ¿no? Entonces hay toda una concientización, reflexión y reformas que no se hicieron con la recuperación a la democracia en el 2000, que no han culminado y en algunos casos ni siquiera han iniciado, ¿no? Sí, justo Eduardo, con respecto de la votación, aquí encuentro el dato exacto, 40 congresistas votaron a favor del viaje de la presidenta y 45 en contra. Está Lo cerquita. llamativo es que 18 de Fuerza Popular votaron a favor, o sea, los 18 congresistas, En bloque. el bloque, todo el bloque, y de Alianza para el Progreso, 9 de los 11 que estuvieron presentes. Casi Tanto todos. bancadas como Renovación Popular han votado íntegramente en contra. ¿Qué te dicen estas cifras? Que hay intentos de desmarque. El caso de Renovación Popular tratando de ser
competencia del fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Me parece, es algo que ya se ha marcado. Es más, hay hasta estos intentos de Ipsos que me parecen todavía muy tempranos, ¿no? Estos juegos de las encuestas por quién va a ser presidente cuando ni siquiera hay candidatos formales. Pero, por ejemplo, Keiko Fujimori perdía, como siempre, en todos los escenarios, y hasta con López Aliaga, ¿no? Entonces, y es claro que esto les va a reafirmar en esa línea de seguirse desmarcando del fujimorismo, ¿no? También me dice quiénes son los aliados, que ya lo sabemos, y que hay varias, el fujimorismo trasciende Fuerza Popular, eso también hay que tenerlo claro, y los votos nos lo dicen, ¿no? Mira tú a Alejandro Cabero y Adriana Tudela votando pues a favor de este viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces es inconcebible, ¿no? Entonces, y supuestamente son oposición, supuestamente. Que es evidente, ¿no? Que es evidente lo que el Congreso quiere de alguna manera ahora desvirtuar, que son oposición y que no sostienen la DINA, pero eso es algo como negarse así, ¿no? Ahora, sobre las encuestas, Eduardo, es algo. Ipsos, 2021, que no se caracteriza precisamente por ser opositor al régimen. ¿Tú crees que desde ya están dando una terna que todo quede entre grupos ultraconservadores que siempre han apostado, ¿cierto? En grupos de poder por renovación, y colocando ahora a Álvarez, que la verdad que una sorpresa, porque hay otros que ya vienen haciendo campaña cierto tiempo y que aparecen por debajo de Carlos Álvarez. ¿Tú crees que nuevamente nos quieran poner esta ecuación de si no es Keiko, entonces uno similar a ella? No, es que es así, por eso te decía que hay un proyecto a largo plazo, es decir, yo siempre he hablado de las cepas del fujimorismo, ¿no? Es que hay que entender que el fujimorismo es más allá de... y esa es la gran reflexión que no tuvimos o reforma, ¿no? Es decir, cayó el fujimorismo el 2000, ¿no? Cayó Alberto Fujimori, pero ellos no solo pervivieron, ¿no? Toda la política se transformó de alguna manera en el fujimorismo, ¿no? Entonces lo que tenemos son simplemente sus cepas y han diseñado una especie de control con la cual ya ser presidente no es importante. O sea, quien se elija como presidente va a ser absolutamente irrelevante, porque bajo el diseño que tenemos ahora, el control no solo sigue estando en un legislativo autoritario, que en la práctica somos ya un sistema parlamentario autoritario, por así decirlo, sino que va a estar sobre todo en el Senado, ¿no? Entonces va a ser más importante quién tiene el Senado que otra cosa, ¿no? Y por eso están incluso ahora manejando creo que pueden ser candidatos presidenciales y a la vez candidatos a senadores, con lo cual si no ingresan a la presidencia tienen su premio consuelo que podrían ser senadores. Para que no se queden cabras. Exacto, entonces todo lo están diseñando a su favor como para que sí o sí se mantengan en el poder, ¿no? Y ahí ya es irrelevante incluso, y eso va a ser interesante ver también, o sea, en la campaña, es decir, si el Keiko Fujimori en particular ya asumió ese modelo de tener el poder sin estar mostrando la cara por delante, ¿no? ¿Qué crees que pasa entonces? ¿Quién ya no va a dar la cara, entonces quién podría ser? O sea, sus integrantes de su partido o otros personajes que tienes en mente. Yo creo que están en globo ensayo y por eso esas encuestas con muchísimo tiempo de antelación, ¿no? O sea, quieren ver quién prende realmente como opositor, pero hasta ahora nadie lo logra, ¿no? Y bueno, lo único que ahorita están reafirmando es que, y lo que le deben estar reafirmando Keiko Fujimori es que ella en cualquier escenario pierde, ¿no? Entonces, incluso. Exacto, entonces están manejando quién puede ser el nuevo alfil, ¿no? Y hay candidatos que se han caído, ¿no? En ese intento, ¿no? Como por ejemplo Sillonis, Sillonis fue un globo ensayo en ese sentido y cayó porque todo ha sido condenado, entiendo, por corrupción, claro, con prisión suspendida, pero igual condenado, ¿no? Entonces es otro de esos globos ensayo de cierto sector que se cayó, ¿no? Y ahí viene lo problemático, porque ahí también me hace otra reflexión de el rol de las élites políticas en el Perú, es decir, las élites económicas sobre todo, en el sentido de que, a diferencia de otros países, nuestras élites económicas, siento yo que su compromiso por la democracia es casi nula, ¿no?
Y eso me parece bien grave, porque no veo salida pues en el corto plazo. Y eso es lo que me preocupa, ¿no? Por eso que ya ves hasta programas de streamings, y yo alguna vez lo he dicho en son de broma también, pero medio en serio, migrar parece la única salida viable, ¿no? Parece. ¿Quién crees que es el nuevo Cusco ahora? ¿Quién crees que va a ser el que represente al comunismo, socialismo en campaña, al terruco, al que tenerle miedo, que por este no y que vamos a reforzar a cierto personaje? Porque eso siempre se da en cada campaña, que la ha jugado mal el fujimorismo, porque ahí cuando han querido estar a un candidato, a un contendor, ha terminado ganando. Bueno, yo creo que tampoco tenemos eso todavía, porque el cuco que había, que era Antauro, ya lo sacaron del juego, ¿no? Ese era el principal cuco, entonces vamos a ver, porque todavía es muy temprano. Lo que sí creo que muy probablemente va a haber es alianzas. Es decir, lo que también nos muestran estas encuestas en que va a haber una necesidad, una confluencia natural de agruparse entre varios distintos, no distintos, sino similares, ¿no? Tanto en las izquierdas como en las derechas, ¿no? De ahí vemos este intento, pues, del ex rector de la uni ya, ¿no? López Chao, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces vamos a ver a quién demonizan, pero inmediatamente alguien empieza a aprenderlo, empiezan a demonizar. Ya que tocas el tema. Bueno, yo tengo la misma sensación que César Hildebrand cuando lo escucho, ¿no? Es decir, me parece de un político del siglo pasado, ¿no? En el mejor y en el peor de los sentidos a la vez, incluso hasta su retórica, ¿no? Me falta bastante, ¿verdad? Sí, de comunicación, de las marcas, de contacto con el público, hay mucho trabajo por hacer. Y también de la realidad, o sea, en ese punto también me parece alguien, me parece que lo veo, es como que si me hubiera metido en una máquina del tiempo y me encuentro con él, ¿no? En la uni. Sí. Eso es lo malo que tú has dicho, ¿no? Todos quieren ser presidentes, todos se creen iluminados, ya lo han conseguido todo, académico, económico, empresarial, me falta ser presidente. Ese es un tema muy grande en el Perú, ¿no? Digamos, los egos en el Perú son muy fuertes y todo el mundo le encanta la pompa, le encanta el membrete, le encanta la medallita, el acto vacío, la figuración, ¿no? Pero te aseguro que de estos 42 partidos, imaginemos que los 42 tengan participación presidencial, ¿no? Te apuesto que ni la mitad son capaces de gestionar su edificio, ¿no? La gestión de una junta vecinal, de un condominio, ¿no? Estoy absolutamente seguro de eso, ¿no? Mi presidente de La Paz. Sí, tal cual, ¿no? Y bueno, entonces el panorama lamentablemente es sombrío, ¿no? No veo formas de salir al corto plazo, y me asusta el nivel de valla que tengamos los ciudadanos, es cada vez mayor, ¿no? Si antes, digamos, había espacios para elegir actores que puedan implementar reformas, hoy en día ya lo veo nula la salida, ¿no? Es como que, siempre digo esto, ¿no? Es como, ya no tenemos qué plato elegir, sino con cuál indigestarnos, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil, porque yo creo que para muchos ya incluso el sentido de las elecciones ya es en vano, ¿no? Y eso es bien peligroso, ¿no? Y súmate esto, que es un contexto global en donde, bueno, pues a los retrocesos a la democracia y el aumento de los autoritarismos es mundial, ¿no? O sea, mira lo que está pasando con Estados Unidos, es el imperio en su decadencia absoluta, ¿no? Entonces, y eso obviamente en países chiquitos como el nuestro, pues impacta más, pues, ¿no? Entonces, y es notorio como esto envalentona a muchos actores abiertamente antidemocráticos y autoritarios, ¿no? Estoy pensando en Milei, estoy pensando en actores como Bolsonaro, ¿no? Etcétera, ¿no? O Bukele, ¿no? Entonces, envalentona todos esos sentidos como si fuera eso un camino adecuado o un camino que valga la pena defenderse, y todo lo contrario, ¿no? Entonces, es complicado lo que viene, no es muy alentador, lamentablemente, y bueno, todos estamos tratando de salir adelante de una u otra manera, ¿no? Así es, hemos estado con Eduardo Salmón, politólogo. Le agradecemos por su participación, por el tiempo que hemos dialogado, y bueno, a estar atento a los siguientes
acontecimiento, y así viene el mes de julio. Muy agradecido, Eduardo, por tus respuestas y tu participación en el programa. No, gracias a ustedes, chicos, que tengan un estupendo día y bueno, gracias a todos quienes nos estén viendo. Bueno, y hay que seguir adelante, ¿no? Y tratar de informarnos, ¿no? No dejar que el día a día nos agobie o que nos maree, porque además hay tantos pequeños casos, tanta, digamos, podredumbre diaria que a veces un poco marea el nivel informativo también, y eso es desgastante y entendible para cualquiera, ¿no? Incluso nosotros quienes seguimos mucho la política día a día, también incluso llega momentos en que ya Claro. o sea, que queremos decir basta, ¿no? Y imagínense si eso pasa con nosotros, o sea, incluso con los que son apasionados de la política, como en el caso de los politólogos, imagínense cómo es con el ciudadano común, ¿no? O sea, es absolutamente entendible, ¿no? Así Bien, que nada, Eduardo, cuídense, chicos. muchas gracias. Conversábamos con Eduardo Salmón, politólogo, dando su opinión sobre esto que ya el panorama parece que se está ya de alguna manera revelando, ¿no? Y también nos hablaba de los candidatos, ¿no?, a la presidencia. Yo veo algunos que se van a caer, y de verdad, el señor López Chao puede tener pues ciertos pergaminos académicos, pero no basta con eso. Ahí hay mucho que trabajar a su equipo, ¿no? Mucho que trabajar. Es también la comunicación no verbal, los que trabajan con políticos en campaña, nosotros que somos periodistas. Todo político necesita un periodista al costado para que pueda justamente ver esos detalles que ellos de repente no notan, pero que un periodista que ha sido preparado para justamente eso, para dar un mensaje de manera adecuada. Y en un candidato importa mucho los gestos, el contacto que tiene con el público, la llegada que tiene, cómo se conecta con las masas, ¿no? Y creo que en este caso, en la candidatura del señor López Chao, creo que ahí hay bastante por trabajar, muchísimo. Y al igual como menciona Eduardo, creo que hubiera ido mejor quedándose como rector de la UNI, me parece. Sí, yo creo lo mismo. El señor rector de la UNI, con todo el respeto que me merece, no tiene carisma para ser un candidato en estos tiempos. Es un No. candidato más de la época de Belaúnde, de Daya de la Torre, ¿no? De que era otro Perú. Está en otro mundo, pues, está en otro mundo. tiempo, en otro contexto, ¿no? Exactamente. Pero además hay una cosa que él señala que creo que hay que ir asimilando, que no es que las elecciones nos van a salvar. Definitivamente se está armando todo para que haya que esta coalición que gobierna, porque ya va a ser un poco como un fusible, se continúe en el poder. Eso, o sea, eso está clarísimo. Bueno, ya lo ha dicho Dina Boluarte, ¿no? Lo dijo hace unos días, ¿no? Cuando en plena protesta y marcha en contra de la criminalidad. En 2 años, 3 años no vamos a arreglar esto, dice, ¿no? Esto va a demorar, no es mi responsabilidad. O sea, ya vemos que se están desembarcando de algo que, por supuesto, le corresponde a ellos como autoridad, como gobernantes, ¿no? Entonces, hay ciertos candidatos que creo que de repente el público no lo nota porque, bueno, nosotros trabajamos con política, nos dedicamos a eso, hemos trabajado también cubriendo campañas políticas, sabemos quiénes pueden tener ciertas aptitudes o condiciones para llegar al menos a sostenerse en una campaña electoral o a pasar a una segunda vuelta. Y hay ciertos candidatos que no, que carecen de eso. Puedes tener todo el dinero del mundo para tu campaña, eso no te asegura el éxito. Puedes tener todo eso. Puedes tener todo el apoyo, como lo hemos visto con Keiko Fujimori, en 3 oportunidades. Una prensa servil, en su mayoría, lo hemos visto. Grupos de poder económicos que han apostado miles, millones para la campaña. Hemos visto todo, cómo es que ha tenido el camino allanado, servido para poder ganar la presidencia, y las urnas dijeron que no basta con eso. Hemos visto otros con menos presupuesto, con menos dinero, pero con contacto con el público, que se mimetice con el electorado, más que todo, el electorado. Y hemos visto cómo han podido sobrepasar a candidatos más reconocidos, ¿no? Así que no basta con eso. Yo creo que hay ciertos candidatos que han debido quedarse en aquello que han sido buenos. Creo que el señor López Chao se le recordaba por esa posición que tuvo férrea, fuerte, en plena protesta en contra de las muertes que suscitaban en este gobierno al inicio de la gestión de Dina Boluarte, y abrió las puertas de la UNI para aquellos peruanos que venían sobre todo al interior y no tenían en dónde pasar la noche para seguir participando en las protestas, diferente a lo que hizo la rectora Gerí,
que cerró las puertas, y que dejó que entraran las tanquetas, que tumbaran la puerta de la San Marcos, que entraran policías hasta la residencia universitaria y que tiraran al piso a los estudiantes. Yo creo que nos hubiéramos quedado con esa imagen, porque recién vamos a ver al señor López Chau en campaña. De hecho, ayer ha cometido un exabrupto total, que no sé si, me imagino que ya lo tienes mapeado también, Víctor. Una activación que se realizó en una determinada zona de la capital con la imagen de César Hildebrand al costado. Esto ha sido evidentemente pues boleado en las redes porque no tiene nada que ver una cosa con otra. No se puede utilizar la imagen de un periodista que, si bien es cierto, ha tenido ciertas palabras positivas con respecto a la campaña de López Chau, no significa que estén en la misma campaña. Y eso ha propiciado que el señor López Chau emita un tuit y mencione pues de las disculpas correspondientes al periodista, ¿no? Son errores pequeños, ridículos en realidad, porque no deberían darse, pero eso también te hace ver que no está muy organizado, ¿no? No, y además que se nota que no, como tú dices, no están organizados, no es un partido sólido, no hay una dirección en la comunicación, o sea, se supone que tiene un equipo de comunicación que ve todo esto de redes sociales, ¿no? Y que está bastante distante, ¿no? De muchas cosas. Torpe el error, ¿ah? De verdad, un error bastante torpe, ¿ah? Hay Sí, errores que se torpe, pueden entender, pero más que por supuesto. torpe. Ahora, yo quería referirme un poco a esto que estaba mencionando Eduardo de las encuestas, que hay, sí, algunos candidatos que han ido ensayando, pero muestran las encuestas. Yo creo que las encuestas son más prematuras para mostrar ya gente, para que la gente vote, como a presentarlos. Miren, por si acaso ellos están primero, no importa, con 9, 8%, pero están ahí. Están primero. Pero hay algo que no leen las encuestadoras ni los analistas, es que hay un porcentaje de más o menos 40, 45% que están en blancos y viciados. Y yo no dudo, siendo el Perú un país telúrico y con todo lo que ha pasado, que algún candidato se les escape, que no está en la lista de las encuestas, que por ahí surja y nos dé otra sorpresa como en 2021. Así que eso yo no lo descarto tampoco. Más allá de que el gobierno y que toda su coalición estén armando todo esto, captura de instituciones y todo lo demás para seguir en el poder. No descarto lo otro porque para organizar cosas son como el coyote también algunas veces. Unas cosas bien y otras mal. A veces se le ocurre utilizar algo marca Acme y se les escapa, ¿no? Yo creo que el tema de las encuestas, sobre todo de esta encuesta, y es mi posición, y tengo derecho también a emitirla, yo creo que es bastante tendenciosa. Me parece que esta encuesta, viniendo de un diario que no se caracteriza precisamente por ser tan ajeno, tan crítico, opositor al régimen, y también la conexión que hay entre la directora del diario y el directivo de Ipsos, creo que es una encuesta muy tendenciosa porque nos muestra tres personajes que creo que si uno de verdad sale a las calles y pregunta por López Aliaga, yo no creo que la gente te diga, sí, mi presidente. Será su gente, ¿no? Porque siempre tiene sus portátiles, gente que de alguna manera se beneficia. Pero poco creo, después de la pésima gestión que hemos visto de López Aliaga como alcalde de Lima. El señor no solo no tiene discurso, que tiene un pésimo manejo de comunicativo, sino que el señor de verdad a veces parece que habla disparates. No parece estar bien, perdóname, pero yo escucho a López Aliaga y digo acá, por favor, ayuda. Eso es, el Arco Herrera. Hablaban a Castillo, que hablaba mal. Claro, No entiende pero nada. señora, parece el Puma cuando estaba en campaña, ¿no? El Puma Carranza cuando estaba en campaña. Y sobre todo los insultos que va proliferando, que va lanzando y que, no, la verdad que dudo mucho, sobre todo porque creo que esta encuesta nos está colocando, creo que a la fuerza, a tres personajes que tienen algo similar, que es la misma ideología, ¿no? Keiko, que es la de siempre, que siempre apuestan por Keiko, después López Aliaga, que es igual o peor que Keiko, y después uno que es una mixtura de no saber qué cosa es, pero que siempre va más o menos por ese camino, el señor Carlos Álvarez, ¿no? Que su único discurso ha sido venecos venezolanos, fuera venezolanos, y con eso supuestamente ya tiene todo solucionado. Entonces yo creo que esperaremos otras encuestas. Yo creo que esta tiene cierta tendencia para llevarnos a que elijamos a un solo sector, ¿no? Que es de la ultraderecha extremadamente conservadora. Entonces, vamos a ver, porque es prematuro, como mencionas también, Víctor, todavía es prematuro, pero hay que también estar teniendo en cuenta esos pequeños detalles, porque lo hemos visto. Hemos visto cómo medios de comunicación, que ahora dicen que ahora no se acuerdan, nos han vendido, nos han puesto hasta en la sopa a una candidata. Todos los días nos han tratado de humanizar a una candidata bastante delegitimada por la población y también, pues, judicialmente. Y ese trabajo se va a volver a repetir, lamentablemente.
y lo digo con pena porque sé que hay muchos colegas que muchos se quedan sin trabajo por esto. ¿Cuándo más se queda sin trabajo un periodista? En campaña electoral, porque tienes que poner en una balanza tus principios éticos, morales, versus lo que te impone un medio de comunicación, abiertamente apoyar a cierto candidato que de repente no solamente no comulga con sus ideales, porque el periodista tiene que buscar siempre ser imparcial, sino que sabes que está mintiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente más vamos a ver en los próximos meses, porque recién empieza la campaña. Y antes de terminar, Eduardo, Víctor, algo muy importante. Tú sabes lo que se ha armado con este problema justo lo mencionó Eduardo, ¿no? Tantos partidos políticos. ¿De dónde sacan militantes? ¿De dónde sacan afiliados? A través de la estafa, a través de las firmas falsas. Un sinnúmero de peruanos se han enterado que pertenecen a agrupaciones políticas que ni siquiera sabían que existían. Y claro, por supuesto, venía la protesta que era totalmente válida. ¿Por qué yo tengo que pagar para desafiliarme? ¿Por qué tengo que pagar 46 soles con 20 céntimos para desafiliar a un partido político que yo no aprobé que me inscribieran y que este partido abiertamente lo ha hecho de manera ilegal? Y ya felizmente hubo una respuesta de parte del jurado que ha mencionado que se va a eliminar esta sanción o multa económica. Y lo más importante, que se va a denunciar penalmente esos partidos que están infringiendo las normas electorales y que están utilizando firmas falsas para poder, pues, de alguna manera, legitimar su inscripción. Sí, así es un tema que se ha estado revelando ayer, sobre todo, que hay gente que ha descubierto que de pronto está afiliada a un partido. Cuidado con malos manejos desde la RENIEC, desde el jurado de elecciones, habrá que investigar eso. ¿Quién está manejando eso? ¿Qué se prepara, no? ¿No? Incluso con qué empresas, porque sabemos que las empresas son las que venden los datos de la gente, así que habrá que estar atento. Ojalá que algún periodista de investigación, pues, revele a qué está detrás de todo esto, ¿no? Porque esto es bastante sospechoso. Felizmente yo consulté ayer mi DNI. Yo también. No pertenezco a ningún. Imagínate que aparezcas en Fuerza Popular, imagínate. De repente aparezco ahí al lado de Keiko, ahí como Min Pau al costado. Y yo decía, voy a revisar, de repente estoy al lado de López Aliaga, tanto que estoy rajando López Aliaga, de repente salgo al costado de Porky ahí. De repente salimos ahí con los de Avanza. No, pues no, definitivamente no. Hablando de Porky, ya para cerrar, porque ayer hablaba con mi productora de ese tema y le dijo, oye, hay que mencionarlo porque esto es para matarse de risa. El señor Carlos Canales, alcalde de Miraflores, de Porky, pues del partido de Renovación Popular, que se ha caracterizado por siempre lanzar frases más infelices que felices, y por una gestión también bastante cuestionada al inicio, de creer que Miraflores era su palacio, era ¿no? Era su castillo, Miraflores para miraflorinos, nadie entra, y ¿te acuerdan que estaba como que las entradas al Parque Kennedy, que a mí me molestaba mucho, también lo hacías saber en las redes sociales, porque siempre los chicos van, pasean, juegan, qué sé yo, y pedían hasta DNI, es una cosa de locos, solamente se vio en esta gestión de Canales, y como que querían cobrar en los espacios públicos a los profesores, a las señoras que van a hacer su tai chi, su yoga, qué sé yo, todo, Miraflores lo estaba viendo como una fuente de negocio, por todos lados. Han cambiado sus conos, los conos ¿no? de tránsito, que usualmente son naranjas, ¿no? Los han cambiado los colores blanco y celeste. Y el señor ayer menciona en una conferencia que la gente malintencionada, los odiadores, los malos que siempre están ahí buscando criticarlo, dicen que el color es celeste, pero era verde. Decía, algunos lo ven celeste, pero el color es verde. Es un mate de risa, a ver si para el próximo programa lo tiene nuestra productora, a ver si lo podemos ver en otra oportunidad. Bien, ya nos indica que nos tenemos que ir, son anécdotas que pasan todos los días en la política, y antes que mi perro empiece a ladrar, porque ya entró también, nos vemos el martes, Víctor. Nos vemos el martes, a ver, atentos a ver qué pasa con la política peruana que siempre nos trae. Bueno, veremos la misa, pues, ¿no? Veremos la misa. Vamos a ver la misa de la señora Boluarte ahí, que va, ojalá que se vista de Llorona otra vez.
Ojalá eso sí, ya voy a ver solamente por eso. Nada más. Bien, gracias como siempre a aquellos que nos siguen y también, por supuesto, a nuestra productora Susana Díaz, que siempre está atenta. Un saludo para Susana. Saludos, Susana. Estuvo de cumpleaños la semana pasada. No le hemos Así es. saludado Feliz cumpleaños, públicamente, Susana. Por favor, mucho trabajo, mucha salud para ti y que sigas siempre aportando a este programa y soportándonos, sobre todo, que ya nos quiere votar. Bien, gracias. Hasta el martes. Chao, chao.